Amir Valle, a título personal, tenemos hoy a una invitada especial. Especial porque es una escritora rusa que escribe en español y ha publicado prácticamente todos sus libros en español, excepto una novela que acaba de ser también publicada en su lengua natal. Me refiero a Galina Álvarez. Bienvenida, Galina. Galina Álvarez nace en Moscú. Tras graduarse de Ingeniería Química en la Universidad Politécnica Mendeleev, se radica en Cuba durante 22 años y ejerce su profesión en diferentes industrias del país. Luego labora en la organización internacional Comecon en Moscú. Tras salir de Cuba vive en Estocolmo, Suecia, donde trabajó como ingeniera en investigaciones de la química de superficie. Desde 2014 reside en Guardamar del Segura, España, donde preside la tertulia literaria. Ha publicado Prefiero que me pongan a volar, cuentos en 2016, Aventuras de una estrella perdida, cuentos para niños en 2016, con el que obtuvo el premio Círculo Rojo del mejor libro del año 2017. Los difuntos inocentes, novela en 2018, Ana y las páginas perdidas, cuentos 2019 y Mediterráneo, novela en 2020. Aprovechando los usuales encierros por la pandemia de COVID-19, acaba de terminar una nueva novela, Una mujer no propensa a las aventuras. Yo quiero empezar, Galia, te voy a decir Galia porque aunque ella firma, hay que decirlo, aunque ella firma Galina Álvarez para sus amigos, nosotros la tratamos siempre de Galia, Es de confianza. de confianza, Sí, exactamente. es un apodo de confianza, que es muy normal. Exacto. Quiero empezar entonces, Galia, por lo que quizás sea el final, ¿no? Después de la novela Mediterráneo, que actualmente está a la venta, que tuve el placer de publicar y que está a la venta en plataformas de Amazon y de otras plataformas digitales, en los dos formatos, ebook y libro impreso, ¿qué puede esperar el público próximamente de la escritora Galina Álvarez? Bueno, el público puede esperar, porque yo durante mi vida en general, como extranjera, en tres países, se puede decir, siempre he recibido preguntas de cómo yo me siento, cómo ha sido mi vida, cómo he llegado a eso, cómo fue que me he empatado con mi esposo, etcétera, etcétera. Esta novela que acabo de escribir y la estoy terminando de revisar, va a dar respuestas a muchas preguntas de este tipo. No se va a tratar de una autobiografía. La novela no es autobiográfica. Mi personaje es completamente ficticio, inventado por mí, pero sus vivencias en parte coinciden mucho con las mías en lo que se refiere a mis experiencias en Cuba, algunas de mis experiencias en Rusia de los años 90. Tú sabes que los años 90 esto ha sido como una guerra en Rusia Uh -huh. y que muchos escritores, en general artistas, dedican sus obras a este periodo y yo no pude abstenerme de hacerlo porque este periodo me interesa mucho, que yo he estado en este periodo y que me chocó, me impresionó, entonces va a aparecer en esta novela. Y bueno, yo creo que va a haber muchos momentos interesantes porque son cosas que uno conoce, que uno ha vivido, pero uno como cubano asimila las cosas a su manera. Las vivencias son quizás son las mismas que las mías, pero se interpretan de manera diferente. Entonces, yo voy a enfocarme todos estos acontecimientos que yo he vivido en Cuba durante muchos años como una extranjera que está en las mismas condiciones que los cubanos, pero lo ve a su manera. ¿Sí? ¿Cómo se llama la novela? La novela se llama Una mujer no propensa a las aventuras. Ah, muy bien. Bueno, yo creo que dice mucho porque es una mujer que es seria, que es una mujer normal así, y se ve en circunstancias a veces totalmente fuera de todo lo normal. Entonces, ¿cómo ella reacciona a todo Ahí esto? encuentro un punto de unión que me da pie para la otra pregunta. Y era referido justamente a Mediterráneo. En Sí, Mediterráneo existe más o menos una temática parecida. Es un encuentro entre dos culturas a sí. partir de las historias personales de un cubano y una rusa también. ¿Hasta qué punto en esa novela está la historia de aquella jovencita
que en la universidad conoció a ese guajirito llegado de Cuba llamado Antonio Álvarez Gil? Prácticamente cero. Lo único que hay ahí son los escenarios, porque estos escenarios que aparecen en la novela, que yo los he vivido. Por ejemplo, la historia muy bonita de amor con la muchacha rusa Marina, y eso no tiene nada que ver conmigo. Yo me sentí inspirada de otra muchacha que yo conocí, que estudió conmigo en mi grupo, que procedía de una familia así, aunque no era igual. Y él nunca se empató con ningún cubano ni nada. Y yo simplemente inventé este personaje. El cubano es inventado 100%, porque más o menos yo conozco bien a los cubanos, la mentalidad de los hombres cubanos, de las mujeres cubanas, porque es que he vivido al lado de la gente. Siempre he tenido un contacto muy estrecho, he tratado de penetrarme a la psicología de la gente. Y entonces es un personaje imaginario. Pero yo creo que un hombre así perfectamente podía existir, ¿no? Podría existir. Y la mujer igual. Eso no tiene nada que ver con nadie. Es totalmente inventado y incluso el escenario del norte, yo nunca había estado en estos lugares. Son cuentos que yo oí, cuentos muy interesantes, muy pintorescos de mi nuera, que ella sí es del norte. Me ha contado tantas cosas del norte, tantas cosas de la gente, como la gente vive allá, como la situación. Ella es una muchacha con un sentido de honor tremendo, ella es muy viva, muy despierta, podría ser una escritora excelente quizás si se dedicara a eso, que me ha contado muchas historias. Entonces yo quise aprovechar este material de una nueva novela. Y no son vivencias mías en absoluto, ninguna. Vamos a hacer una especie de salto hacia atrás. Sí. Y yo te quiero hacer una pregunta que creo que en nuestros años de conocido nunca te la he hecho. Y me saltó la pregunta hace poco cuando entrevisté a Antonio Álvarez Gil y él me contó justamente de ese periodo. Tú en Rusia, en esa Rusia que muchos de nosotros veíamos como la gran sociedad, etcétera, tú sentías una pasión casi, digamos que enfermiza por la literatura. Me contaba Tony que habías leído prácticamente todo lo leíble en esa época y además que sentías una pasión muy grande por el teatro, por el cine, por el ballet, es decir, que tenías muchas inquietudes vinculadas a la cultura. La pregunta sería, Galia, ¿y por qué terminaste estudiando una carrera de ciencias? Chico, porque es que siempre me ha gustado leer, desde que yo aprendí a leer muy pequeña, a los 5 años. Y siempre, toda mi vida yo estuve leyendo algo. Entonces me acuerdo que cuando era muy jovencita, mi padre todavía estaba vivo. Yo leía mucho la fantástica, la ciencia ficción, esas cosas. Y él me regañaba, me decía, termina con eso, dedícate a los clásicos, que los clásicos es lo principal. Pero yo era muy pequeña todavía, yo tenía unos 12 años, nada más 13. Entonces me interesaba mucho la ciencia ficción, entonces Gagarin fue al cosmos, imagínate tú, yo quería ser cosmonauta y viajar a Marte, era una inquietud muy grande. Pero después, más o menos cuando cumplí los 15 años, sí, ya yo me sentí obligada a asimilar la cultura porque mi padre siempre me exigía que yo, pero me exigía en todos los aspectos. También la ciencia hacía lo mismo. Yo sí seguí su consejo, empecé a leer. Entonces, ¿qué yo tenía? Una biblioteca cerca de mi casa. Yo iba a la biblioteca disciplinadamente cada semana, una vez a la semana, y sacaba 5 libros más o menos. Eran libros clásicos todos. Solá, Stendhal, Thomas Mann, etcétera, etcétera, de la literatura mundial, tanto los autores americanos como franceses que eran muy populares, con algunos alemanes, polacos, con Bolesław Prus, por ejemplo, checos. Entonces, yo leía, y unos libros que parecían ladrillos, que estos libros, yo no podía leer ahora, porque son libros que a veces son canzones. Y yo podía con todo aquello, la mente fresca, una ausencia de la televisión, una radio aburrida, y entonces, y las ganas
de divertirme, entonces los libros me hacían divertir. Y bueno, así poco a poco yo leí todo lo que había accesible para el público y después yo no tenía nada que coger. Entonces la bibliotecaria, con que me veía tan aplicada, me dejó entrar al santuario. Y ahí yo empecé a sacar la literatura latinoamericana, y Jorge Amado, que me encantaba en aquella época. Y, y bueno, muchísimos escritores. Y hasta que terminé la escuela, y primero tenía que dedicarme a los exámenes de entrada a la universidad, que eran muy duros. Pero tú sabes que a mí siempre me interesaba mucho la ciencia. Yo era muy buena en la física, en la matemática, participaba en las olimpiadas, y siempre se esperaba de mí que yo escogiera alguna carrera técnica. Y además, yo misma prefería eso porque había que razonar, pensar analíticamente, y me asustaba mucho de que una carrera humanitaria yo tendría que estudiar mucho material así escrito y después si se me olvidaba algo y yo estaba acostumbrada a sacar buenas notas, las mejores. Entonces, no, yo no puedo, porque yo no podría memorizar todo eso, es demasiado. Leer sí, pero no memorizar. Y ahí yo sí puedo razonar que yo tengo un problema y me dedico a él, lo profundizo y lo resuelvo. Y entonces por eso yo fui a una universidad que tenía, uh, bueno, esta característica, me hice química física. Después de eso, vamos a saltar ese momento, porque hay un momento que me parece que es esencial en tu vida, ¿no? Y es que en ese tiempo conoces a un cubano, finalmente terminas casándote con ese cubano y Sí. llega el momento, un momento que yo repito, creo que es esencial en tu vida, que fue esa estancia en Cuba. Pero yo quiero detenerme aquí en dos aspectos porque resultan muy interesantes. El primero sería al vivir esa dura realidad del día a día en Cuba, porque sabemos, o sea, por las historias, tus amigos sabemos que tú viviste de verdad la realidad, De verdad, lo la peor. verdad, de cómo se vivía en Cuba. ¿Hubo algún cambio, Galia, digamos, en la idea que tú tenías de la Cuba revolucionaria, épica, que obviamente antes de eso solo conocías como referencia? Bueno, tú sabes que en mi novela también habrá respuestas a esta pregunta, porque ahí yo hablo precisamente cómo se veía Cuba en el año 59, cuando triunfó la revolución. Esto era una cosa tan bonita para todos los soviéticos, como decían en aquel tiempo, no eran rusos, eran Eran soviéticos. soviéticos, sí. Y eran soviéticos porque son muchos pueblos conviviendo en el mismo país, no se puede decir rusos, Uh -huh. es una falta de respeto. Entonces, todos los soviéticos estaban soñando con Cuba, entonces veían a los barbudos como héroes. Y aquella isla lejana, de una isla heroica, con su pueblo heroico, imagínate tú, las canciones cubanas de moda, mi papá estaba loco por la música cubana, compraba discos, entonces yo sí tenía una idea sobre Cuba muy bonita en aquel tiempo, pero después los años pasaban y ya yo sabía que Cuba tenía muchos problemas. Entonces, en la prensa salían esas cosas, en la prensa soviética sí salía que en Cuba había muchas necesidades, que faltaban alimentos, que faltaban productos esenciales. Yo sí tenía esta idea que la vida en Cuba era mucho más dura que la vida en Rusia. Entonces, cuando yo conocí a Tony, entonces me enamoré, de verdad. Y yo, como una buena rusa, una descendiente de los decembristas. Tú sabes que las mujeres de los decembristas seguían con ellos a Siberia totalmente voluntariamente, perdiéndolo todo. Y yo tengo este espíritu, yo tengo que ir tras mi marido, porque si es a la guerra voy. Y entonces yo cuando iba a Cuba yo tenía la idea que me iba a esperar, me iba a esperar una vida dura, mucho más dura que en mi país, y así mismo fue, empezando por los alimentos. Yo que estaba acostumbrada a comer carne todos los días, aunque sea una mortadela, algo así, pero siempre proteína diariamente, 2 veces al día o 3. Y de pronto me caigo en una situación que no es proteína, un bistec a la semana en los mejores tiempos y se acabó. Y bueno, me resultó muy duro, sí.
muy duro. En ese momento, según cuenta Tony Galia, tú tuviste que vivir durante mucho tiempo sin conocer el español. Bueno, no mucho tiempo no. Yo llegué a Cuba conociendo gracias, por favor y buenos días. Y yo llegué sin un diccionario porque simplemente no pude conseguirlo al momento de mi salida, porque no me sentía bien, estaba enferma. Y yo llegué a Cuba, aterricé ahí con mi desconocimiento total del idioma, sin un diccionario en las manos que me ayudara, sin nada. Y así enfrentar la vida. Fue muy duro, pero yo aprendí a comunicar con la gente lo esencial, por lo menos, y unas conversaciones primitivas a los 3 meses. A los 6 meses ya yo hablaba y al año ya yo buscaba trabajo. Así fue. ¿En Cuba en qué trabajaste, Galia? En Cuba trabajé como ingeniera química todo el tiempo, Ah, desde el principio hasta el final. Me costó mucho trabajo conseguir mi empleo por primera vez, que la gente desconfiaba, no estaba acostumbrado a emplear extranjeras, entonces me ayudó el Ministerio de Trabajo en mi primer empleo, pero después ya fue fácil. Siempre seguí trabajando y más o menos nunca llegué a tener el empleo de acuerdo a mi cualificación, que era bastante alta, ¿no? Siempre trabajé un poco por debajo de lo que yo podía, de lo que era capaz. claro. Pero definitivamente trabajé como ingeniera ganando un salario de ingeniera. Galia, en ese tiempo yo recuerdo, había en Cuba una especie de, vamos a decir, no era rechazo, sino tú hablabas de la palabra desconfianza porque nosotros a ustedes les llamábamos los bolos. Sí, sí, me acuerdo. Me Eh, dolía mucho. exactamente, de eso quiero preguntarte. Digamos, esa dicotomía entre querer integrarse y ser de algún modo rechazado por eso, ¿qué significó para ti? Yo en ningún momento me sentí rechazada, la verdad. Yo sentí, ¿cómo decírtelo? Cuestionaba en el primer momento que esto sí va a salir en mi novela, como un bicho raro, porque ahí en el pueblo nadie jamás había visto una rusa y de pronto cae del cielo en un avión una rusa y entonces empieza a vivir en su pueblo, que a la gente le parecía raro, me miraban, me analizaban, me cuestionaban, eso sí, pero siempre ¿Estás hablando de qué pueblo? de Melena del Sur. Melena del Sur. Imagínate, ¿no? Cuba profunda, así provincial. La Cuba provincial profunda. Extranjero en ningún momento. Pero la gente me asimiló muy rápido, la verdad. Yo en ningún momento me sentí rechazada por las personas. Sí, en el trabajo, en Novitas, en la fábrica grande, que yo sí trabajé varios años allá, yo sentía un poco de cuidado en cuanto a otorgarme un cargo, por ejemplo. Siempre querían que yo hiciera los trabajos técnicos, que yo decían que era inteligente para esas cosas. Pero no me querían ofrecer ninguna responsabilidad de nada. Pero yo al principio me dolía, no lo entendía, pero después me di cuenta que en Cuba todos estos cargos los tenían los militantes del partido. Imagínate, los cubanos que no eran militantes no podían nada, entonces cómo yo iba a poder yo, que era una extranjera. Extranjero. Entonces, pero por la gente sí nunca me sentí rechazada y además que yo viví muchos años en Novitas, en una fábrica, trabajé en una fábrica donde habían muchísimos especialistas soviéticos y a la gente le caían bien. La gente tenía muchas relaciones, amistades con ellos. Tony tenía un montón de amigos rusos que lo buscaban, que jugaban con el voleibol, invitaban ahí a sus equipos y lo invitaban a pescar un barco y cosas así. Que de verdad que no sentí, no sentí este rechazo. La gente sí desea bolos, pero me dolía porque yo, es mi pueblo. Claro, Es mi exacto. pueblo, lo quiero, ¿entiendes? Yo soy patriota. Entonces, Galia, el segundo aspecto de ese momento es que yo quiero que hagas una especie de esfuerzo y, digamos, mental de resumen y me digas, de modo general,
¿qué tú crees que te enseñó esa Cuba, esa nueva realidad a ti para lo que vendría después? En 1994, Galina Álvarez, junto a su esposo, el escritor cubano Antonio Álvarez Gil, decide emigrar y piden asilo político en Suecia. Allí rehacen sus vidas. Galina logra trabajar en un importante centro científico y Antonio puede dedicarse en cuerpo y alma a su mayor sueño, escribir, y llega a ser miembro de la Asociación de Escritores de Suecia. En 2014 deciden buscar tierras más cálidas y se trasladan a Guardamar del Segura, una pequeña y hermosa ciudad en el Mediterráneo a pocos kilómetros de Alicante, en España. Allí, precisamente, comienza la carrera literaria de Galina Álvarez. Tú sabes, yo nunca esperé nada bueno en Cuba, porque yo desde que yo llegué, desde que yo pisé el suelo cubano, desde el primer día, yo me di cuenta que las cosas andaban mal. Porque hay socialismo y socialismo. Porque, bueno, lo llaman comunismo ahora, pero con comunismo no tiene nada que ver, no existe. En Cuba no había socialismo como en Europa, ¿no? En Europa había varios países socialistas Sí. y no tenían nada que ver con Cuba. Ni la misma Unión Soviética de entonces, cuando ya yo vivía allá y podía razonar, siendo una niña, después una adolescente, después visitando a mi país, no tenía nada que ver con Cuba. Ahí no existía ni tanto miedo, ni tanta presión de las autoridades, ni tanta necesidad. Entonces, por eso yo cuando llegué, yo enseguida me di cuenta que en Cuba había una dictadura a la manera stalinista, que a mí felizmente no me tocó vivir, porque fueron años horribles que vivieron mis padres, mis abuelos, pero yo no, porque yo nací después, por lo menos yo nací en este tiempo, pero no me tocó sentirlo, porque cuando ya yo me hice una niña, una adolescente, ya las cosas habían cambiado mucho. Y ya yo me sentía, ¿cómo decírtelo?, diferente, no como en Cuba. No sentía esta presión así, ¿no? Yo no era ninguna intelectual adulta ni nada de eso, esa gente sí tenía problemas, no estoy hablando de eso, pero la gente normal y corriente vivía su vida, nadie tenía problemas y los niños menos. Y, ¿cómo decírtelo? En Cuba sí yo sentí esta presión, desde los niños hasta todo el mundo. Que había miedo, que siempre había que tener cuidado para decir cosas, había muchos chivatos, la economía estaba muy mal, que yo me daba cuenta de las cosas que se hacían mal, de la agricultura que estaba en ruina, de que los niños trabajaban en el campo en vez de los campesinos, los que mantenían la agricultura, todas esas cosas. Yo me di cuenta enseguida de todos estos problemas. Pero ¿qué hacer? A mí, yo tenía que vivir ahí, tenía que vivir y tenía que soportar todo eso. Y con la esperanza siempre que algún día quizá eso mejore, pero después me di cuenta que eso no. Después de Mariel, que esto fue un golpe definitivo. Exactamente. Esto fue algo muy grande y ya yo me di cuenta que esto fue ya la tapa del pomo y se acabó. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.